Excelente, Davis. Eh, Buenas tardes con todos. Estamos muy contentos que se hayan unido el día de hoy con nosotros. Antes de presentar el seminario de hoy, quiero hacer un anuncio, que es la presentación de la próxima semana. El teorema de la curva de Jordan vía el teorema del punto fijo de Brouwer por Rodrigo Ruitiner. Cualquier información igual lo pueden encontrar en la página web. El día de hoy tenemos la presentación teoría de Galois de ecuaciones diferenciales lineales por Susanne Waringa. Ella es TA en la Universidad Católica, en la PUC, y nada, estamos muy contentos que ella haya aceptado, ¿no? Solo una indicación adicional. Pedimos que apaguen el micrófono para que no se interrumpa la presentación. Va a durar 1 hora más o menos, y después de ello se van a poder hacer preguntas, ¿no? Entonces iniciamos. Susana, Eh, después. ya. Gracias, Nelson. Gracias también, Nelson, por la invitación. Qué bueno que tú, Davis, el otro chico, ustedes tres se les haya ocurrido organizar esto. Bueno, voy a explicar con bastantes ejemplos de qué se trata este tema, ¿no? Teoría de Galois de ecuaciones diferenciales lineales. Y como el nombre dice, ¿no? Ya está basado en la teoría de Galois clásica. Este esquema de repente puede ayudar bastante, ¿no? Es una comparación. En teoría de Galois clásica estudiamos, bueno, con anillos, ideales. Ahora acá vamos a necesitar definir ¿no? Vamos a explicar después la noción de derivación sobre un anillo. Voy a tener una estructura de anillo diferencial, ideales diferenciales, morfismos diferenciales. En la teoría de Galois clásica trabajo con polinomios. Bueno, acá puse un polinomio P de X sobre un cuerpo Q. Ahora acá mi objeto de trabajo serán los operadores diferenciales lineales, ¿no? L, a los cuales yo le asocio una ecuación. En teoría de Galois clásica trabajaba con raíces de un polinomio, ahora voy a trabajar con soluciones de un operador diferencial lineal. Una observación aquí es que ahora las soluciones van a formar un espacio vectorial sobre cierto cuerpo, que también voy a definir más adelante, cosa que no tenía en la teoría clásica, ¿no? No puedo hacer eso con las raíces. El análogo en la teoría diferencial, ¿no? El análogo del cuerpo de descomposición de un polinomio, ahora se llamará extensión de Picard-Bessiot. Es una extensión, ¿no? Este L es un cuerpo diferencial en el cual podré encontrar soluciones de mi operador. También, el análogo del grupo de Galois clásico ahora es el grupo de Galois diferencial, que son los automorfismos, ¿no? Que dejan fijo al cuerpo K, pero que ahora le pido una condición más, ¿no? Que sean automorfismos diferenciales. En realidad, lo que voy a exponer termina aquí y la analogía continúa, ¿no? Con extensiones radicales y extensiones liouvilleanas. De hecho, en la teoría de Galois diferencial se termina de probar lo análogo a la teoría clásica, ¿no? Que la función de probabilidad en este caso, no puedo resolverla por funciones elementales. Yo voy a terminar en la parte en la que damos un teorema de correspondencia, ¿no? A ver, eh, claro, lo he dividido más o menos así. Primero vamos a ver los cuerpos diferenciales, vamos a estudiar a fondo esto. Voy a explicar cómo se construye una extensión de Picard-Bessiot. Y además, todo mi trabajo va a ser bajo cierta condición. Con esa condición es que esta extensión siempre es posible construirla y que esta extensión sea única, salvo isomorfismo. Y al final voy a explicar un poco y ver con ejemplos, ¿no? El teorema de correspondencia, pero ahora su versión diferencial. Entonces, es esto la estructura nueva que estoy poniendo, ¿no? Si tengo un anillo, eh, diré que D es una derivación si verifica estas dos condiciones, ¿no? Como la derivada usual que estamos acostumbrados, que separa la suma y cumple la regla de Leibniz. Ahora, para que sea anillo diferencial, debe ser un anillo conmutativo con identidad y dotado de una derivación.
Un cuerpo diferencial es un anillo diferencial con estructura de cuerpo, ¿no? De igual manera, un dominio diferencial es un anillo diferencial que es un dominio. Otra propiedad que es fácil de probar es que si tengo un dominio de integridad diferencial, entonces puedo extender su derivación al cuerpo de fracciones, ¿no? De forma única. Entonces, algunos ejemplos fáciles de ver son que si a cualquier A, anillo conmutativo con identidad, lo doto de la derivación trivial, entonces AD, ¿no? Ese par es un anillo diferencial. Eh, por ejemplo, sobre Z o sobre Q, solo puedo definir la derivación trivial, ¿no? Esto se despide de estas propiedades que estoy colocando, y aquí solamente he usado, ¿no? la definición que di de derivación. Separo la suma, regla de Leibniz. Otro clásico, ¿no? El anillo de funciones infinitamente diferenciables con la derivada usual, ¿no? También es anillo diferencial. Ahora, ¿no? Si tengo A de un anillo diferencial y considero las matrices de orden n, ¿no? Con entradas en ese anillo A, y defino la derivación sobre ese anillo de matrices como la matriz formada por las derivadas, ¿no? De cada entrada. Está bien, esa es una derivación, pero no es anillo diferencial, ¿no? Porque el anillo de matrices no es conmutativo. Hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, si considero el anillo de funciones analíticas con la derivada usual, ese es un anillo diferencial. Y como ya expliqué antes, ¿no? Si este es un anillo diferencial, que es un dominio, entonces puedo dotar a su cuerpo de fracciones también de una derivación, ¿no? Entonces las funciones meromorfas con la derivación extendida será un cuerpo diferencial. También, si A es un anillo diferencial, puedo dotar de una derivación al anillo de polinomios. Si además A tiene estructura de cuerpo, entonces el anillo de polinomios es un dominio, y entonces su cuerpo de fracciones, ¿no? Que son las funciones racionales, ese será un cuerpo diferencial. También por iteración, yo puedo definir una derivación sobre el anillo de polinomios en n indeterminadas. Y si además A es un cuerpo, bueno, aquí una condición más, si A es un cuerpo, este tendrá estructura de dominio, entonces su cuerpo de fracciones también será un cuerpo diferencial. Ahora vamos a trabajar bastante con este anillo que he definido, ¿no? Se dice que este es obtenido por adjunción de una indeterminada diferencial, ¿no? Aquí están todos los polinomios donde las indeterminadas son las variables, perdón, las derivadas de todos los órdenes de X, ¿no? El anillo de polinomios diferenciales en X. Bueno, si además A tiene estructura de cuerpo, este anillo, ¿no? De polinomios diferenciales tendrá estructura de dominio. Y por lo explicado antes, entonces su cuerpo de fracciones también tendrá estructura diferencial. Estos últimos ejemplos son importantes porque en esta teoría diferencial a cada rato va a aparecer esta terminología, ¿no? En teoría de Galois clásica teníamos extensiones de esta forma. Cada contenido en K de alfa, donde K de alfa está dado así, ¿no? Las funciones racionales evaluadas, bueno, acá le estoy agregando un alfa, ¿no? Al cuerpo K. En teoría de Galois diferencial estoy agregando alfa y todas sus derivadas, ¿no? Todas las posibles elementos que puedo formar en este cuerpo, pero con las derivadas de todos los órdenes de alfa, ¿no? En teoría diferencial voy a tener extensiones de este tipo. Igual, la estructura, la analogía continúa, ¿no? Será un ideal diferencial si la derivada de cualquier elemento del ideal sigue perteneciendo al ideal I. También, ¿no? Si A es un anillo diferencial y I es un ideal diferencial de él, el cociente tiene estructura de anillo diferencial. Ahora igual, en esta teoría yo quisiera que los morfismos conserven la estructura diferencial, ¿no? Por eso defino así, un morfismo diferencial es un morfismo, ¿no? Esta propiedad es que conmuta, ¿no? Con las derivadas de los respectivos anillos, ¿no? De A y B. La derivada de B, ¿no? de f de A, es igual a f, la imagen de la derivada del anillo A. A ver, este ejemplo es bien importante porque motiva a lo siguiente que voy a explicar. Entonces, en los primeros ejemplos que di de anillos diferenciales habrán pensado, es muy trivial, no es como la derivada usual. De hecho, ¿no? Cuando uno piensa en la palabra constantes, ¿no? Y en las derivadas, uno piensa en números reales.
Y hasta cierto punto eso tiene sentido, ¿no? Es por intuición. Cuando uno piensa en este homomorfismo de anillos, ¿no? Donde es un anillo conmutativo con identidad, sí es cierto que la derivada de cualquier elemento, ¿no? De esta forma, n por 1 es igual a 0. Eso se despide por las propiedades que puse en la definición de anillo diferencial. Pero podría pasar que elementos que no son de esta forma también tengan derivada nula, ¿no? Y este es un buen ejemplo. Si considero este anillo, ¿no? De funciones infinitamente diferenciables sobre R2 con esta regla de derivación. Bueno, lo primero es verificar, ¿no? Separa la suma, cumple Leibniz, si es una derivación sobre este anillo A. Pero si yo considero estas funciones, ¿no? Esta familia de funciones que no son reales, ¿no? Son funciones, la derivada se anula. Entonces, esto motiva a uno definir qué es una constante, ¿no? Correctamente. Entonces, definimos, si tengo a un anillo diferencial, el anillo de constantes será, ¿no? Los elementos donde la derivada se anula. El resto de mi trabajo será cuando yo asuma que este cuerpo de constantes, bueno, cuando A tiene estructura de cuerpo, es fácil probar que su anillo de constantes también tiene estructura de cuerpo. Todo mi trabajo será asumiendo que el cuerpo de constantes, ¿no? De un cuerpo diferencial K es algebraicamente cerrado. Hay otra teoría, otros trabajos quitando esta condición, ¿no? Pero mi trabajo es asumiendo esto. También tenemos lo análogo a las extensiones diferenciales, perdón, a las extensiones, ¿no? En teoría clásica. Una extensión diferencial es una extensión de cuerpos, como en teoría clásica, solo que ahora la derivada, ¿no? de B extiende la derivación de A, ¿no? Es la única condición nueva. Y esta es una primera proposición, ¿no? Que me dice si yo solo considero extensiones separables, y el cuerpo K, ¿no? El más pequeño, acá tengo definida una derivación, yo puedo extender de manera única a una derivación en L, ¿no? Y además todo K-automorfismo de L es diferencial. Ahora vamos a ver un ejemplo de una extensión diferencial. Si consideramos las funciones racionales sobre los complejos con la derivación usual, y le voy a agregar este elemento, ¿no? Lo voy a agregar diferencialmente. Para eso es esta notación, ¿no? Entonces, por definición, este es el cuerpo de fracciones de este dominio diferencial. Y esta definición ya la había colocado antes. Entonces, estoy agregando las derivadas de todos los órdenes, ¿no? De ese elemento. Este ejemplo ayuda a ver, ¿no? Por lo operativo. Acá, observando que las derivadas sucesivas tienen esa forma, ¿no? de un polinomio por la misma función, e a la z al cuadrado, al final se reduce a que esa extensión diferencial, ¿no? Donde yo agrego las derivadas de todos los órdenes, al final resulta ser la extensión donde yo agrego el elemento, es decir, como en teoría de Galois clásica, ¿no? En la teoría normal. Tengo un ejemplo de una extensión diferencial de cuerpos. Ya, ahora, estos son los objetos con los que voy a trabajar hasta, ¿no? hasta terminar esta exposición, los operadores diferenciales lineales. Claro, son polinomios en la indeterminada D, ¿no? Donde D es la derivación sobre un cuerpo diferencial, pero constantemente lo voy a ver de esta manera, ¿sí? Con su ecuación asociada, ¿no? A este polinomio en la indeterminada D le estoy asociando esta ecuación, este operador, L de Y. Entonces, cuando yo diga que L es un operador definido sobre K, es que los coeficientes pertenecen al cuerpo K. Ahora, esta parte es muy parecida a álgebra lineal, ¿no? De definir el concepto de Gronskiano, ¿no? Gronskiano de n elementos, es este determinante con las derivadas, como ya todos deben haber visto, y las derivadas, ¿no? Ya con el sentido que he explicado, ¿no? Derivación de un anillo, sobre un anillo. Y las propiedades son las mismas, ¿no? Por ejemplo, si un criterio conocido, ¿no? Para buscar n elementos linealmente independientes es que el Gronskiano sea distinto de cero. Otra propiedad es que si mi operador
tiene grado n, ¿no? Un operador diferencial homogéneo tiene orden n. Entonces, el conjunto de soluciones de ese operador tiene dimensión a lo más n, ¿no? Eso es por esto, por la definición de Gnoskiano. Ahora, voy a decir que, ¿no? Un conjunto Y1, Y2, Yn es un conjunto fundamental de soluciones de un operador L si se cumple dos cosas. Si estos Y son soluciones del operador y si estos Y es un conjunto linealmente independiente sobre el cuerpo de constantes de L. ¿Sí? Entonces, conjunto fundamental es las dos cosas, soluciones del operador y linealmente independientes sobre el cuerpo de constantes. Ya, ahora, una cosa, ¿no? Todo el trabajo es sobre ecuaciones homogéneas, ¿no? Eso es porque si yo tuviera una ecuación no homogénea, le puedo asociar, ¿no? Un operador homogéneo. Además, si tengo un conjunto fundamental de soluciones de mi ecuación homogénea y una solución particular de la ecuación no homogénea, en conjunto, ¿no? Estas soluciones, Y0, Y1 hasta Yn, es un conjunto fundamental de soluciones, ¿no? De la ecuación homogénea asociada a la que era no homogénea. ¿Sí? Es por eso que todo mi estudio es solo para ecuaciones homogéneas. A ver, ahora acá empieza un poco ya más sobre la construcción de lo que va a ser la extensión de Picard-Bessiot. Consideremos un cuerpo diferencial K y un operador diferencial lineal definido sobre K de grado n. Entonces, ya había explicado antes, ¿no? Que si K es un cuerpo diferencial, puedo extender la derivación al anillo de polinomios. Entonces, yo voy a extender la derivación de K a este anillo, ¿no? En n cuadrado indeterminadas, definiendo la derivación con esta regla de correspondencia. Luego voy a localizar con el Gronskiano y a esa K álgebra le llamaré R, ¿sí? Esta K álgebra diferencial R es llamada el álgebra universal de soluciones. Es decir, esta es una manera natural de crear una extensión de K que tenga un conjunto de soluciones del operador L, ¿no? Porque por la forma en la que se ha definido la derivación, ¿no? Por estas reglas de ecuaciones 3 y 4, ¿no? Al reemplazar ¿no? En este operador, ustedes pueden verificar que Y01, Y02 hasta Y0n son soluciones del operador, ¿no? Entonces, por la regla de definición ya tengo soluciones. Otra observación es que esa derivación está bien definida. Hay un isomorfismo entre un cociente, ¿no? De un anillo diferencial sobre un ideal diferencial y este anillo de polinomios. Y como ya había explicado antes, si A es un anillo diferencial e I es un ideal diferencial de él, entonces en ese cociente puedo dotarlo de una derivación. Como es isomorfo a este anillo de polinomios, entonces podré dotarlo a él también de una derivación. Por eso es que esta derivación, ¿no? Que de las reglas 3 y 4 tiene sentido, ¿no? Está bien definida. Ya, y lo último es que hemos localizado con el Gronskiano para que en R estos elementos, perdón, para que en R este elemento, ¿no? el Gronskiano, sea un elemento inversible. Entonces, estos Y01, Y0n son soluciones y también tienen Gronskiano distinto de 0. Entonces, esta construcción puede ser muy a la fuerza, pero a la vez es natural, ¿no? Estoy creando n soluciones de este operador linealmente independientes, ¿no? Entonces, ya tengo un conjunto fundamental de soluciones aquí en R. Ya. Este ejemplo, ¿no? Es muy curioso. Consideramos el cuerpo de seres formales de potencia sobre los complejos, con la derivación usual, ¿no? Y f es la serie exponencial usual, ¿no? Entonces su derivada es el mismo f. Considero este cuerpo K, ¿no? Los complejos agregándole diferencialmente f. Y considero este operador, ¿no?
Entonces, extendemos la derivación de K al anillo de polinomios K de Y. La extendemos definiendo con esto, ¿sí? Con las ecuaciones 3 y 4. Entonces, de la ecuación 3, para este caso en particular, va a salir esto, ¿no? Y' es igual a Y. Entonces, estoy creando esta indeterminada Y que va a ser solución de este operador. Pero yo ya tenía a F, ¿no? En el cuerpo base K, que era una solución de este operador. Y ahora tengo este elemento, Y sobre F, cuya derivada es 0. ¿No? Y por definición, ¿no? Si la derivada es 0, este es un elemento constante. Esta es una constante en E, en esta extensión. Y bueno, este elemento no está en K. Entonces, la idea aquí es que yo al agregar soluciones, estoy también agregando constantes, ¿no? De hecho, esta proposición me asegura, ¿no? Que si yo agrego constantes sobre un cuerpo que ya tenía soluciones de un operador diferencial lineal, entonces a fuerza estoy creando una nueva constante, ¿no? Es decir, este ejemplo ilustra exactamente esta proposición. Eh, de hecho, esta álgebra universal que habíamos construido, si bien tiene un conjunto fundamental de soluciones del operador, en general tiene demasiadas constantes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos controlar eso. Eso motiva la extensión, a la definición de una extensión de Picard-Bessiot, ¿no? Entonces, si tengo un cuerpo diferencial y un operador L definido sobre ese cuerpo diferencial, diré que, bueno, un operador de grado n, voy a decir que L es una extensión de Picard-Bessiot de K para el operador L si es generado diferencialmente por un conjunto fundamental de soluciones del operador. Y la otra condición, que no agregue constantes, ¿no? Que K y L tengan el mismo cuerpo de constantes. Este es un ejemplo clásico, ¿no? De extensiones de Picard-Bessiot, el cuerpo de funciones racionales sobre los complejos con la derivación usual. De hecho, varios de los ejemplos prácticos y para los que sirve aplicar, ¿no? Toda esta teoría se dan aquí. Estos dos ejemplos, adjunción de una integral y adjunción de la exponencial de una integral, van a seguir hasta el final de la teoría. Ahorita vamos a, ¿no? Lo estamos dando como una extensión. Más adelante se estudiará sus grupos de Galois de estos, ¿no? De esta extensión, cuando agrego una integral, cuando agrego una exponencial. Y al final, ¿no? Yo no lo voy a hacer, pero al final, si se desea leer más de esto, ya en las extensiones de Liouville solo se permite agregar estos elementos, ¿no? Agregar integrales o agregar exponenciales de integrales. Y extensión de Liouville generalizada permite agregar estos y elementos algebraicos, ¿no? El ejemplo está, es bien resumido, para los detalles son operaciones, ¿no? Cálculos un poco más grandes. Entonces, para función de una integral, es este operador de grado 2 y es una extensión de esta manera, ¿no? Se prueba que es una extensión de Picard-Bessiot. Otra observación, olvidaba en esta parte, para que esta extensión de Picard-Bessiot exista, aquí yo estoy asumiendo que los cuerpos K tienen cuerpo de constante algebraicamente cerrado, ¿no? Porque si no asumo eso, no voy a tener ni existencia ni unicidad. Y de hecho hay unos ejemplos que ilustran eso, ¿no? Más adelante. Para función de una exponencial, ¿no? En este caso, la extensión de Picard-Bessiot, luego de hacer los cálculos, ¿no? La extensión L que estoy buscando puede ser de dos maneras. Puede ser algebraica, ¿no? Donde el elemento, ¿no? Donde mi exponencial, ¿no? Alfa a la n pertenece acá, o puede ser puramente trascendental con grado de trascendencia 1. Y ya más adelante cuando veamos, ¿no? El grupo de Galois de esta extensión, también, ¿no? De acuerdo al caso, el grupo de Galois será de una u otra forma, ¿no? En el primer caso será cíclico finito. En el otro caso será un grupo algebraico.
Ahora, la idea para la prueba de la existencia, ¿no?, es hacer esta construcción. Tengo un operador L definido sobre un cuerpo diferencial K. Ya habíamos visto que aquí en R tengo un conjunto fundamental de soluciones, pero no, este ni siquiera es un cuerpo, es un anillo diferencial que además tiene demasiadas constantes. Entonces, primero, bueno, siempre puedo hacer esto haciendo un desarrollo parecido, ¿no?, usando el lema de SORD. Puedo encontrar un ideal diferencial maximal de R. Esta proposición me va a asegurar que ese ideal diferencial maximal es un ideal primo, ¿no? Entonces puedo considerar el cociente R sobre P, que será un dominio. Entonces tiene sentido considerar su cuerpo de fracciones. Luego, esta segunda proposición me asegura que estando precisamente en esas condiciones, el cuerpo de constantes de ese cuerpo de fracciones del dominio es el mismo que el cuerpo de constantes del cuerpo base K, ¿no? Entonces, siguiendo estos pasos, es como una receta, ¿no?, para tener una extensión L, una extensión de Picard-Bessiot del operador L. Y bueno, este teorema resume la receta que habíamos explicado antes, ¿no? Tengo un cuerpo diferencial con esta condición: cuerpo de constantes algebraicamente cerrado, un operador diferencial lineal homogéneo definido sobre K. R, el álgebra universal de soluciones, ¿no?, de L. P, un ideal diferencial maximal de R. Entonces, P es un ideal primo, y el cuerpo de fracciones del dominio R sobre P es una extensión de Picard-Bessiot de K para L, ¿no es cierto? Entonces, esto resume toda la receta de construcción, ¿no?, de esa extensión que estoy buscando. En este teorema, ¿no?, aquí se muestra la unicidad, salvo K isomorfismo diferencial, ¿no? Si tengo un cuerpo diferencial, de nuevo, con esta condición que va a acompañar hasta terminar de este tema, cuerpo de constantes algebraicamente cerrado, y una ecuación definida sobre K. Si tengo dos extensiones de Picard-Bessiot de mi cuerpo base K, entonces existe un K-isomorfismo diferencial entre ellas, ¿no? Y este segundo teorema, bueno, aquí resume todo, ¿no? Si tengo un cuerpo diferencial con un cuerpo de constantes algebraicamente cerrado, entonces existe una extensión de Picard-Bessiot de K para L y es única salvo K-isomorfismo. Entonces, en este segundo teorema aquí se resume todo, la existencia y la unicidad. Ya, ahora, estos dos ejemplos que siguen, a mí me gustan mucho porque ilustran que cuando no tengo esta condición, ¿no?, de CK algebraicamente cerrado, puede fallar la existencia y también puede fallar la unicidad. Este ejemplo es de Seidenberg. Si considero este cuerpo K, ¿no?, a los reales le estoy agregando diferencialmente este elemento, equipado con la derivación usual, ¿sí?, sobre el anillo de funciones analíticas. Acá no he colocado todos los detalles, pero sí los pasos, ¿no? Bueno, primero es verificar, ¿no? Esto es fácil de ver, las derivadas primer y segundo orden de A son de esta forma, entonces el cuerpo K es R agregándole en el sentido normal, ¿no?, a y a su primera derivada. Luego, ¿no?, considerando este polinomio, se puede ver que el cuerpo K tiene esta forma. Y esto va a ser muy útil para luego ver los cálculos, que el cuerpo de constantes de K es los reales, y los reales no es algebraicamente cerrado, ¿no? Luego, considero este operador diferencial sobre K, y una solución cualquiera, ¿no?, pero una solución no trivial de este operador. Si hago este cambio, ¿no?, considero mu de esta manera, entonces voy a tener esta inclusión, ¿no?, de cuerpos. Hay que hacer ahí varios cálculos, pero se prueba que este cuerpo, K, agregándole diferencialmente U, tiene una constante que no pertenece a los reales, ¿no? Entonces, este KdN también. Entonces, lo que hemos encontrado es que cualquier extensión del cuerpo base K
que tenga una solución no trivial del operador, sí o sí va a agregar constantes. Entonces ahí va a fallar la segunda condición de extensión de Picard-Bessiot, que es que no agregue constantes. Entonces acá nunca voy a poder tener existencia, ¿no? Aquí falla la existencia porque el cuerpo de constantes de K, ¿no? R no es algebraicamente cerrado. De hecho, el cuerpo de constantes de este K de U, ¿no? Auxiliar que me está ayudando, es de esta forma. A R agregándole estos elementos, C y D, que están dados de esta manera. Y C y D verifican esta ecuación que no se cumple en un cuerpo ordenado. También este ejemplo motiva, hay otro trabajo, teoría de Picard-Bessiot sobre los reales, y definen lo que es un cuerpo real. A ver, y en este otro ejemplo, este es un poco más sencillo, ¿no? Aquí lo que falla es la unicidad salvo K isomorfismo diferencial. Considero dos extensiones, ¿no? Estas dos, L1 y L2. Es fácil de verificar, ¿no? Que estos dos conjuntos son sistemas fundamentales de soluciones de este operador L, ¿no? Operador de grado 2, estos tienen dos elementos, entonces son conjuntos, son sistemas fundamentales, ¿no? De soluciones. Ahora, de forma similar al ejemplo anterior, ¿no? Y en el ejemplo anterior no he colocado todos los cálculos, pero ¿no? Si se busca, pueden ver que esta parte, probar que los cuerpos de constantes son iguales e igual a R, es muy similar al ejemplo anterior. Entonces, L1 y L2 son extensiones de Picard-Bessiot de R para el operador L. Sin embargo, si yo supongo que existe un R isomorfismo diferencial entre esas extensiones, llego a un absurdo, ¿no? No usando nada más que propiedades básicas de la definición de lo que es un morfismo diferencial. Entonces, tengo esos dos ejemplos, donde falla la existencia, falla la unicidad. Ahora, vamos a estudiar estas extensiones de otra manera. El ejemplo que sigue es muy interesante también. Tengo el cuerpo base K, ¿no? Las funciones racionales sobre los complejos en determinada X. Considero este cuerpo L, ¿no? Le estoy agregando la función exponencial. Entonces, los cuerpos de constantes son, bueno, considerando la derivación usual, ¿no? Son iguales, el cuerpo de constantes son los complejos. Considero estos dos operadores, L1 y L2. Un operador es de grado 1 y el otro es de grado 2, ¿no? Entonces, esta extensión L la puedo ver de esta manera, ¿no? Es K agregándole diferencialmente a la X, ¿no? Y este es un solo elemento, entonces para este operador L1 de grado 1, este ya es un conjunto fundamental de soluciones, ¿no? Entonces, es un conjunto fundamental, los cuerpos de constantes son iguales, L es una extensión de Picard-Bessiot de K para el operador L1, pero también puedo ver a L de esta manera, ¿no? Expresado de esta forma, y considerar este conjunto de dos elementos, 1 y x menos 1 por e a la x, que pueden verificar que son soluciones del operador L2, ¿no? Entonces, dos elementos, el operador L2 es de grado 2, este es un conjunto fundamental de soluciones de L2, ¿no? Y también, ¿no? El cuerpo de constantes es los complejos. Entonces, L también es una extensión de Picard-Bessiot de K, pero para L2. Lo que está sucediendo es que L es extensión de Picard-Bessiot de K para distintos operadores, ¿no? Entonces, quisiéramos tener una definición que sea independiente de la elección del operador. Entonces, vamos a tener esta caracterización, ¿sí? Porque hasta antes yo decía, sea L una extensión de Picard-Bessiot de K para un operador L. Entonces, ahora ya no voy a necesitar eso. Ya no voy a necesitar el operador, ¿sí? Solo la extensión. Voy a decir que KL es una extensión de diferencial de cuerpos si se verifican estas tres condiciones. Siendo la primera la que más me ayuda, ¿no? Que exista un espacio vectorial de dimensión finita, ¿no? Sobre el cuerpo de constantes de K que genera diferencialmente a L, ¿no? Que lo genera sobre K. La segunda condición, ¿no? Existe un grupo de automorfismos diferenciales estables por G
tal que el cuerpo fijado por ese G es el cuerpo base K. Y la tercera, la misma de siempre, ¿no? Que no agregue constantes. Entonces, eso es lo que está pasando en este ejemplo, que hay dos espacios vectoriales B, ¿no? De la definición de la parte A, hay dos espacios vectoriales y de dimensiones diferentes, ¿no? Uno de dimensión 1, otro de dimensión 2, y ambos cumplen esta definición, ¿no? Por eso es que L es extensión de K para operadores distintos. Bueno, y algo más, ¿no? Que si yo conozco, si tengo una base de este B, entonces puedo recuperar el operador L mediante esta fórmula. Bueno, entonces continuando el ejemplo que habíamos visto antes, y con esa fórmula, veo, ¿no? Que con este conjunto fundamental de un solo elemento, recupero el operador de grado 1. Con el otro conjunto de dos elementos y la fórmula, recupero el operador de grado 2. Estos de acá son el L. Ahora sí, bueno, estamos entrando en lo que es el grupo de Galois diferencial. Si se dan cuenta, es lo mismo que el grupo de Galois clásico, ¿no? Los automorfismos de L que dejan fijo al cuerpo base K, pero ahora le estoy exigiendo estructura diferencial, ¿no? Serán los K-automorfismos diferenciales. Y bueno, además este es un subgrupo del grupo de Galois clásico. Lo nuevo aquí es que en esta teoría puedo dotar a este grupo de estructura de grupo algebraico lineal. Vamos a ver primero unos ejemplos, ¿no? En el ejemplo de adjunción de una integral que había puesto, ¿no? En ejemplo de extensiones de Picard-Bessiot, había colocado este operador. Se puede estudiar cómo es su grupo de Galois solamente siguiendo la definición, ¿no? Si un automorfismo sigma pertenece al grupo de Galois diferencial, entonces me llevará soluciones en soluciones. A estas soluciones 1 y alfa son soluciones del operador L. Entonces, bueno, y también había hablado, ¿no? Que si este es un operador de grado n, aquí es un operador de grado 2, entonces solamente tiene dos soluciones. Por eso es que sigma de 1, este tendrá que ser combinación lineal de las soluciones que ya tenía antes, ¿no? De 1 y de alfa. Combinación lineal sobre el cuerpo de constantes, ¿no? Estos C y J pertenecen al cuerpo de constantes de K. Entonces, no usando nada más que la definición, ¿no? de automorfismo diferencial, y al verificar los cálculos, puedo ver que la forma del grupo de Galois de esta extensión es isomorfa al grupo aditivo, ¿no? Bueno, acá sobre el cuerpo de constantes de K. El grupo de Galois es isomorfo a un subgrupo del grupo general lineal. Esto va a suceder en todos los ejemplos, ¿no? De igual manera, para la función de la exponencial de una integral, ¿no? Ya había colocado antes, en extensión de Picard-Bessiot, ¿no? Este operador, y de nuevo, siguiendo nada más que la definición, ¿no? Del grupo de Galois diferencial, verificando los cálculos. Y en este ejemplo les había comentado que la extensión de Picard-Bessiot podía ser de dos maneras, ¿no? Podía ser algebraica, cuando alfa a la n pertenece acá, o podía ser trascendental de grado 1. Y dependiendo, ¿no? Si alfa es algebraico, el grupo de Galois va a ser un grupo cíclico finito. Las raíces... no, perdón. Es un grupo cíclico finito. Si el elemento alfa es trascendental, el grupo de Galois será el grupo multiplicativo. A ver, aquí hay un par de ejemplos más. Ejemplos no triviales. La técnica es la misma siempre, ¿no? Ya se habrán dado cuenta, usar solamente la definición y siempre obtengo que el grupo de Galois diferencial es isomorfo a un subgrupo del grupo general lineal. Bueno, en algunos, acá el grupo general lineal de orden 2 sobre CK,
Hay otro ejemplo, creo, el grupo general lineal de orden 3, ¿no? Como es este, pero en los ejemplos más o menos ahí se están dando cuenta, ¿no? El grupo de Galois diferencial siempre es isomorfo a un subgrupo del grupo general lineal. Y, ¿no? Aquí también, en estos dos últimos ejemplos, ¿no? Lo mismo. Y de hecho eso va a suceder siempre, ¿no? Si tengo un cuerpo diferencial y una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n definida sobre K, el grupo de Galois diferencial de esa ecuación siempre, ¿no?, es isomorfo a un subgrupo del grupo general lineal, ¿no?, para algún n, ¿no?, salvo conjugación. Esto también lo había explicado en el ejemplo. Acá se nota mejor, ¿no? Porque si tengo un conjunto fundamental de soluciones, cualquier otra solución debe ser combinación lineal de estos elementos sobre CK, ¿no? Por eso es que sigma de YJ lo escribo así, combinación lineal de las soluciones sobre CK. Entonces, a cada automorfismo del grupo de Galois diferencial le asocio esta matriz, CIJ, ¿no? Ahora, esta proposición me dice que el grupo de Galois diferencial, sus elementos, son los ceros de un conjunto finito de polinomios, ¿no? Es decir, esta proposición me dice que el grupo de Galois diferencial tiene estructura de grupo algebraico lineal, ¿no? Si tengo un automorfismo del grupo de Galois diferencial, existe un conjunto S de polinomios, ¿no?, un conjunto finito, tales que las matrices asociadas, estos C y J, ¿no?, que son las asociadas a sigma, son los ceros de este conjunto de polinomios. ¿No? Es como la ida, ¿no?, y el regreso, al revés. Si tengo una matriz, ¿no?, que son los ceros de todos los polinomios de este conjunto S, entonces existe un automorfismo diferencial cuya matriz asociada es este CIJ. Esta es una de las maneras de probar que el grupo de Galois es un grupo algebraico lineal. Si se revisa la bibliografía, hay otra forma, ¿no?, que es diferente en estructura. Pero creo que en esta proposición acá queda claro, ¿no?, que esos automorfismos del grupo de Galois son los ceros de una familia de polinomios. Luego, esta parte es la correspondencia. La definición es casi la misma, ¿no?, que en teoría de Galois clásica, que si tengo una extensión de Picard-Bessiot y un cuerpo diferencial intermedio, bueno, esta primera línea, esto es fácil de probar, ¿no? FL es una extensión de Picard-Bessiot para el mismo operador diferencial homogéneo, solo que ahora estoy considerando los coeficientes del operador en F. Y se define el grupo de Galois diferencial de esta manera, ¿no? El grupo de Galois de la extensión, bueno, F contenida en L, son los automorfismos de la extensión, ¿no?, LK restringidos, que restringidos a F son la identidad en F. Y defino, igual que en teoría de Galois clásica, el subcuerpo estable, ¿no?, por un subgrupo del grupo de Galois diferencial. Ahora lo nuevo, ¿no?, es que en el teorema de correspondencia voy a hacer corresponder a los subgrupos normales cerrados en la topología de Zariski, ¿no?, que es la que ilustra esta proposición, ¿no?, como ceros de un conjunto de polinomios, ¿no?, en esta topología. A un subgrupo cerrado del grupo de Galois se le asocia una extensión de Picard-Bessiot, ¿no? Eso es lo nuevo del teorema fundamental en la versión diferencial, ¿no? Esta es una primera parte del teorema fundamental, ¿no? Definir, como en teoría de Galois clásica, las correspondencias, ¿no?, que definen aplicaciones biyectivas mutuamente inversas, ¿no?, invierten la inclusión entre a los conjuntos, ¿no?, subgrupos Zariski cerrados del grupo de Galois y extensiones diferenciales intermedias, ¿no?, de la extensión de Picard-Bessiot.
Esta es una segunda parte de lo que voy a anunciar luego al final, ¿no? El teorema fundamental. Bueno, primero defino lo que es una extensión normal, aunque como les digo, esa parte no es la más fuerte del teorema. De hecho, probar esta proposición no requiere, no tiene mayor dificultad, ¿no? Eh, a ver, esta proposición es lo más fuerte, ¿no? Del teorema, además que en su demostración, si se quiere estudiar un poco más eso, la demostración de tan solo esta parte requiere técnicas de geometría algebraica, siendo que las otras, revisando solo esta teoría de Picard-Bessiot, ¿no? Y usando definiciones, proposiciones anteriores, no hay ningún problema, ¿no? En sus pruebas. Esta es la parte más difícil, ¿sí? Probar que ¿no? Si tengo una extensión de Picard-Bessiot, probar que a un subgrupo cerrado normal del subgrupo de Galois se le asigna, ¿no? Una extensión de Picard-Bessiot. Esta era la parte más fuerte del teorema fundamental, ¿no? Entonces, en conjunto, ¿no? Estas 1, 2 y 3, esas 3 proposiciones me dan el teorema fundamental. Tengo correspondencias mutuamente inversas, y la segunda, ¿no? Que es la más importante. Además de darme este isomorfismo, ¿no? Entre estos grupos de Galois, me da esto. El cuerpo intermedio F de una extensión de Picard-Bessiot es una extensión de Picard-Bessiot de K, sí y solo si el subgrupo, ¿no? Asociado a él es normal en el grupo de Galois de la extensión. A ver, vamos a ver unos ejemplos. Si considero este operador, bueno, también no he escrito todos los detalles, ¿no? Se prueba que no tiene solución aquí. Sabemos que, bueno, esta extensión de Picard-Bessiot también está colocada en los ejemplos. Sabemos que C, agregándole este elemento, es una extensión de Picard-Bessiot de C de Z para este operador L. Y también me parece que está en los ejemplos que el grupo de Galois de este operador, ¿no? De esta extensión, es el grupo multiplicativo, ¿no? Sobre los complejos. Ahora, como sabemos que el grupo de Galois tiene estructura de grupo algebraico, por eso acá cuando digo que hallaremos los grupos cerrados, ¿no? Los cerrados son, en esa topología, la topología de Zariski, son los ceros, ¿no? de una colección finita de polinomios. Por eso es que los subgrupos G, no triviales, ¿no? Que estoy buscando, tienen que tener esta forma. Ceros de una familia finita de polinomios. Y bueno, lo demás es, ¿no? Cada polinomio tiene n raíces, entonces estos subgrupos son de orden finito, ¿no? Es un subgrupo finito. Le pongo n, ¿no? Entonces, por teorema de Lagrange, el orden de, se tiene esto, ¿no? G a la n es el elemento identidad, que acá es 1, ¿no? De los complejos. Entonces, los subgrupos diferenciales del grupo de Galois diferencial de este operador son estos, ¿no? H sub n, que está formado por las raíces enésimas de la unidad. Y bueno, la correspondencia es esta. A la izquierda tengo la cadena de grupos, ¿no? De subgrupos. El grupo de Galois diferencial y los subgrupos HM. Y a la derecha, la correspondiente cadena, ¿no? De cuerpos diferenciales. Si ahí se le da un valor a n, se puede hacer en más detalle, ¿no? Un ejemplo. En el ejemplo que sigue les doy un valor en particular, ¿no? Además que en el ejemplo que sigue se ilustra mejor la red de cuerpos y de subgrupos. Este también lo he enunciado en los ejemplos de extensión de Picard-Bessiot, y también lo puse en los ejemplos del grupo de Galois diferencial. Y aquí el grupo de Galois diferencial de esta extensión era cíclico finito, ¿no? Era de esta manera. Entonces, igual que en el ejemplo anterior,
¿no? Se puede ver acá que los subgrupos cerrados, ¿no? De nuevo, cuando digo cerrado es en la topología de Zariski, ¿no? Los subgrupos cerrados de HN, ¿no? El grupo de Galois es HN, no lo escribí, son de la forma HM, ¿no? Donde M divide a N. Entonces tengo esta correspondencia. Si le doy un valor, por ejemplo, para n igual 12, voy a tener eso, ¿no? Los esquemas. Esa es la correspondencia entre, a la izquierda tengo los subgrupos diferenciales del grupo de Galois, que es H12, y los cuerpos diferenciales intermedios, ¿no? De la extensión de Picard-Bessiot. Mi trabajo lo he visto hasta esta parte en detalle. La siguiente parte tengo que revisar todavía un poco más, pero como les digo, la analogía continúa. Lo siguiente son las extensiones de Liouville, que es lo análogo a los grupos solubles por radicales. De hecho, ¿no? En teoría de Galois clásica dicen una ecuación es resolvible por radicales, y en la versión diferencial se dice que es soluble por cuadraturas. Y al final el resultado que se obtiene es el análogo a la teoría de Galois clásica. La función de probabilidad define una extensión de Picard-Bessiot, se calcula su grupo de Galois diferencial, que sí es un grupo algebraico lineal, pero es un producto, el grupo aditivo por el grupo multiplicativo. Ese no es abeliano, ¿no? Y un teorema que ya no lo he puesto, ¿no? en esta exposición, me dice un criterio, que si ese grupo no es abeliano, entonces esa extensión no puedo llegar, ¿no? De K a L mediante agregar funciones elementales, que son exponenciales, integrales, y también se consideran los elementos algebraicos. Se llega a un resultado análogo que en la teoría clásica. Si les interesa, ¿no? Los libros de Teresa Crespo y Andy R. Magid se complementan mucho. Si bien el de Teresa Crespo seguro lo van a encontrar, se puede encontrar mucho más entendible, el de Andy R. Magid tiene bastantes ejemplos. Así que creo que para empezar, ¿no? A alguien si le gustó esto, estos dos libros se complementan muy bien. Además, la mira de estos temas es luego aplicarlos a dar criterios de no integrabilidad de sistemas hamiltonianos. La continuación de extensiones de Liouville es probar, ¿no? De la mano con el algoritmo de Kovacic. Ese algoritmo me ayuda a resolver, ¿no? O a ver si no se puede resolver una ecuación diferencial lineal de grado 2. Y bueno, otra referencia que me gustó bastante fue la que daba el ejemplo de Seidenberg y que motivaba el estudio de teoría de Picard-Bessiot sobre cuerpos ordenados, sobre cuerpos reales. Bueno, creo que eso es todo. Entonces, espero que les haya ilustrado un poco sobre este tema, o si tienen algunas preguntas, ya pueden hacerlas. Sí, están habilitados los micrófonos para el que quiera hacer preguntas. Lo puede hacer directamente. No sé si es que alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, he recibido una pregunta por email. Es de Pierre Alexander. Él dice, bien que has tomado los ejemplos con respecto a cuerpos jerárquicamente cerrados, los has considerado los complejos, ¿verdad? Pero tienes otros ejemplos que no sean cuerpos que tengan que ver con los complejos. No, porque, a ver, de hecho hay más ejemplos que ya no puse, pero que también están sobre los complejos. Y los que puse de manera general, ¿no? De extensión de adjunción de una integral o de la exponencial de una integral, si lo considero para un cuerpo en general K, pues le tengo que poner varias restricciones, ¿no? Asumir que los cuerpos de constantes son iguales,
asumir que CK es algebraicamente cerrado. Claro, así ahorita que recuerde, no, casi, además la mira de esto es pues tratar de aplicarlo claro, sobre los complejos, ¿no? Para resolver EDOs. Claro, claro. No sé si alguien más tiene alguna duda o una pregunta. Lo puede escribir o puede decirlo directamente. Buenas tardes, ¿me Buenas tardes. escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Abraham? Sí, soy yo. ¿Qué tal, Eh, Abraham? Muy bien, tengo una duda. Bueno, yo actualmente estoy estudiando curvas algebraicas y un poco de geometría algebraica, entonces tengo más o menos una curiosidad si estas ideas de derivaciones y todo eso pueden también ser aplicadas de una forma más geométrica, digamos, ¿no? Tal vez aplicar estos resultados algebraicos a análogos en geometría compleja, geometría algebraica. Tal vez hay algún estudio sobre eso. Mm, con geometría, a ver. mm, Creo que leí algo como que la continuación de esto era, también hablaba sobre el grupo de monodromía, pero a ver, otra cosa no se me ocurre. Otra cosa que he visto es la teoría de Galois topológica, que tampoco Ujú. no la he leído a profundidad, pero sé que también busca ver esto de manera conjuntista, igual busca un teorema de correspondencia, pero hasta ahí diría, hasta teoría de Galois topológica sé que hay trabajos. Ah, aunque hay un libro, no lo he leído todavía, pero sí, el título ese de teoría de Galois, no sé si vía, pero era relacionado con superficies de Hilbert o de Riemann, ya no recuerdo, pero sí hay, sí hay aplicaciones a eso. Ah, no, es muy interesante porque, por ejemplo, en curvas algebraicas, bueno, no sé si estaremos hablando de las mismas cosas, pero ah, la dimensión del espacio de diferenciables en una curva algebraica coincide con el género de la curva. Entonces, tal vez hay algunas cosas para ver, pero gracias, voy a investigar un poco más sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Abraham. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga duda? Hola, buenas tardes. Yo Buenas tengo una tardes. duda. Bueno, una consulta. ¿Sabes si esta teoría ha sido desarrollada para el caso no homogéneo y también para el caso en diferencias finitas, o sea, el caso discreto? Mm, Cuando dice el caso no homogéneo, ¿es para operadores diferenciales lineales no homogéneos? Porque porque sí había comentado que mi Ujú, trabajo es para ecuaciones homogéneas, porque si tengo ujú. una ecuación no homogénea, le puedo asociar una que sí sea homogénea y una correspondencia entre los conjuntos fundamentales de soluciones, ¿no? De una no homogénea y de una homogénea. Por eso, bueno, entonces por ese lado creo que el estudio sobre ecuaciones homogéneas es suficiente. Ahora, la otra pregunta, eso de en diferencias finitas, hay teoría de Galois clásica en diferencias finitas, es lo único que sé, no, pero no la he revisado, pero sí sé que hay, como dicen, ¿no? El estudio en caso discreto. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Hola, hola, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal, César? ¿Qué pasa cuando consideras cuerpos de característica positiva? Los ejemplos que has dado son con características cero sobre los complejos, ¿no? ¿Y qué pasa si consideras un cuerpo algebraicamente cerrado de característica prima? Exacto, exacto. Todo ese trabajo, claro, me olvidé de mencionarlo, todo es sobre característica, ¿no? De cero, K de característica cero, porque si es de característica P, ya los cálculos, ¿no? ¿No es cierto? Ya no cuadran. Eh, Hay trabajos, por ejemplo,
Teresa Crespo, que dos de sus libros son los que uso yo en las referencias. Creo que es ella quien más tiene colaboraciones con distintos, ¿no?, otros investigadores, y ahí, ahí he visto distintas variaciones. Por ejemplo, mi trabajo es sobre CK algebraicamente cerrado, pero han intentado Ajá. quitando esa hipótesis, igual, continuar la teoría, buscar un teorema de correspondencia. También creo haber leído que han intentado igualito lo mismo, quitando la condición de que la característica sea cero, pero ya no he revisado en detalle esos trabajos. Pero ¿qué es lo que no funciona? El hecho de que hay polinomios no ceros que tienen derivada cero, eso. Claro, ese es uno. Hay más, porque en los cálculos, a ver, en característica P, ¿no?, positiva, ahí creo que se pierde, la- no me va a servir mucho, o tendría que restringir, cambiar la definición de derivación, ¿no? Eso que separa la suma y cumple regla de Leibniz, medio que ya no me serviría a la hora de probar, hacer los cálculos, ¿no?, probar los teoremas. Davis dice la separabilidad o algo así. Sí, la verdad no estoy segura. Sé que hay trabajos en eso, pero no lo he leído. No sé por eso cuál sería la diferencia, pero de hecho que es con más grado de complicación. O- Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eh, bueno, creo que... Bueno, una curiosidad más. Ah, sí. Bueno, entonces la aplicación de esta teoría, bueno, más que todo, digamos, el enfoque que tú le has dado es más referido a, digamos, a aplicación, a problemas tipo de análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Bueno, por lo menos lo que he entendido es como que es el enfoque que se le ha querido dar aquí, ¿no? Así es, así es. Eh, ¿Tenemos Y, más? por ejemplo, ¿qué resultados, por ejemplo, qué resultados de análisis se pueden probar o se han probado usando esto? Por una idea más o menos. de hecho, quería llegar en mi trabajo de tesis al teorema de Morales-Ramis, que da criterios de integrabilidad de un sistema hamiltoniano. Esa era la aplicación, esa era la meta, ¿no? Llegar a eso, mostrar que todo esto de teoría de Galois diferencial, esto de álgebra muy teórico, al final sirve para resolver eso. Y bueno, esa es la que yo conozco, la que también espero, ¿no?, llegar a estudiar a detalle. Y bueno, sí, ese es el enfoque que le estoy dando, ¿no? Espero con esto resolver sistemas hamiltonianos sobre los complejos. Ujú. Bueno, es interesante porque, bueno, justo este tipo de resultados que conectan álgebra con otras ramas, entonces muchas veces también pueden ser, digamos, de alguna forma, también ser aplicadas a cosas más generales, ¿no? Eh, por ejemplo, hay versiones, pues, analíticas, digamos, del teorema de Riemann-Roch que pueden ser probadas, digamos, usando teoría de superficies de Riemann, pero usando análogos en geometría algebraica se puede probar para cosas más generales. Entonces, como esos trabajos como que son interesantes, ¿no? Entonces, gracias. Está chévere. A usted por su pregunta, y sí, ese es cierto. Ya, bueno, de la parte de la analogía me faltó colocar, bueno, en detalle, ¿no? Que terminaba con extensiones de Liouville y probar que la función de probabilidad no puedo llegar, ¿no?, a esa extensión mediante funciones elementales. Ahí termina lo teórico, todo lo que es álgebra. Y ya la continuación, ya cuando, ¿no?, el álgebra me ayuda a resolver otras ramas, ¿no?, EDOs, ¿no?, ecuaciones. Es muy interesante, ¿no?, ver cómo sirve eso. Eh, tengo una pregunta más y justamente tiene que ver con esta última parte sobre aplicaciones. Dicen que si existe una noción de espacio tangente que tenga que ver con los temas que has abordado. Ah, no sé. Seguro la pregunta es porque, ¿no?, como suena a derivación, Claro, claro. Ah, pero bueno, que yo haya visto por ahora,
No. Pero debe haber una noción bien ligada a eso, con la geometría. Hay un paper de Malgrange que estudia esto, pero el caso no lineal, que es la meta, ¿no? Más bien lo más general posible. Y ahí usaba jets, no sé si han visto, ¿no? Que es como una serie de Taylor sobre variedades, ¿no? Un QJet. eh, Usaba formas. Ahí también no concluí porque me faltaba cosas sobre geometría. Entonces, si buscan el trabajo de Malgrange, perdón, el pseudogrupo de Malgrange, ¿no? Que es hecho por el francés Guy Casale, ahí se puede, creo que ya esto lo ve con cosas de geometría, cosas avanzadas de geometría. Ahí sí me faltó un poco ¿no? de temas para ver. Ya. ¿Hay alguna otra duda? Mm, Bueno, creo que ya no hay más dudas. Bueno, damos las gracias a Susané por la presentación de hoy. Eh, y bueno, invitarles a la próxima semana, ¿no? Que tenemos la presentación con Rodrigo. Muchas gracias. Buenas tardes. David, creo que ya puedes dejar de grabar.